Cuando fuiste nombrada secretaria de Desarrollo Social, hubo quien opinó que no estabas preparada. Que yo soy prima hermana de Carlos Cabal Peniche. Ah, eres prima hermana. Prima hermana. El otro día estaba leyendo una declaración tuya en la que tú cuestionabas, me pareció, el Plan Nacional de Desarrollo y esta meta de 30%. Y a lo mejor muchos lo leímos como diciendo, pues la secretaria no está comprometida. Casi no te conocemos, Beatriz. Será por esta cosa chilanga que tenemos, ¿no? De que no estamos muy cerca de los políticos que florecen, por así decirlo, al interior de la República, pero nos gustaría que ahora sí que empezáramos desde cero y nos contaras, ahora sí que, ¿dónde naciste? ¿Quién eres? En Mérida, Yucatán. Soy yucateca 100%, Ajá. Producto yucateco. Toda mi vida he vivido en Mérida. Inicié mis actividades profesionales y después políticas en Mérida también. ¿De qué familia vienes? Pues de familia yucateca de los dos lados. Zavala, Peniche, por el lado de mi mamá. ¿A qué se dedicaba tu papá? Bueno, mira, era ingeniero y toda su vida fue lo que se conoce como un empleado público, porque fue subdirector del catastro muchísimos años. Pero eso lo hacía para que viviera su familia, porque de vocación, mi papá fue un hombre intelectual, le gustaba el teatro, murió muy joven, a los 57 años de cáncer pulmonar. Fumó un buen tiempo de su vida. ¿Y tu mamá? Mi mamá, pues siempre ha sido una mamá, muy ama de casa, pero también muy atenta a sus hijos. Fuimos 5 hermanos, yo soy la mayor, por cierto, y siempre nos ha apoyado muchísimo. Yo pude estudiar realmente por el apoyo de ella, porque yo ya me había casado, ya tenía un hijo. Cuando empecé a estudiar la carrera, estaba en el primer semestre de antropología, cuando nació Javier. ¿Y eran una familia que iba a misa los domingos? Mira, yo te puedo decir que ha habido una diferencia bien llevada, en términos de que fue un matrimonio muy bien llevado el de mis papás, pero una diferencia de perspectiva ideológica fuerte entre mi mamá y mi papá. A ver, eso suena bien interesante. Mira, ¿no? Mi papá fue un hombre que él se decía a sí mismo ateo, se decía a sí mismo muy liberal, y creo que lo era. Por ejemplo, en términos de la educación de sus hijas, siempre nos dijo, tienen que estudiar y después hagan lo que quieran, pero ustedes me terminan una carrera y van a trabajar en lo que quieran. Mi mamá creo que fue liberal para su época porque lo apoyó y nos apoyó a nosotros, pero ella era más católica tradicional, y recuerdo que se dividieron algunas, vamos a decir, decisiones. Las mujeres hicimos la primera comunión en tiempo y forma. Nunca fuimos a una escuela católica, es porque eso sí no lo digo a la edad que normalmente se acostumbra, con el vestido blanco, con tamales, con todo, así en tiempo y forma. Y yo estudié siempre en una escuela que era laica, que fue mixta los primeros años, y luego en la preparatoria también mixta, y para mi papá era muy importante eso, que la escuela fuera laica, que fuera mixta, eso le gustaba. Pero te casaste muy joven. Me casé muy joven. A los 19 ya eras mamá, ¿no? A los 19 ya era mamá. Así. ¿A qué edad te casaste? O sea, pues me casé, cumplí 19 en octubre y me casé en diciembre. Sí. Y mi hijo se adelantó. y la verdad, muy bien. O sea, tu hijo nació, ¿cuántos meses después? Pues a los 7 meses. Muy bien. Sí. ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Javier Romero Osorio. Él también muy joven. Tengo que decirlo también, ¿no? No es que me haya pescado un viejito, éramos 2 jóvenes que nos casamos, que maduramos juntos, que a veces maduras distinto, tengo que decirlo. Nosotros tuvimos una época que nos separamos,
que nos divorciamos legalmente y que nos volvimos a casar. ¿En serio? Caray. Wow. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró esa separación? Pues creo que como 2 o 3 años aproximadamente, pero siempre continuamos con muy buena relación porque él es muy buen padre. Creo que mis hijos ni siquiera llegaron a darse cuenta muy bien. Fue la época en la que yo me fui a Estados Unidos a hacer la maestría. ¿Fue cuando te fuiste? Cuando me fui con una beca de la Embajada Americana, que se llama Fulbright, la beca. La beca Fulbright para promedios superiores. Sí, estuve sola allá, se fue mi hermanito, el menor. ¿Te llevaste a conmigo? tus hijos? Y a un muchacho que cumplió 18 años allá, mi hermanito menor, o sea que me llevé a 3. A 2 niños chiquitos y a tu hermanito. A Kentucky, a Lexington. Estudiaba. Yo me fui primero a Pittsburgh, mi mamá me ayudó, ahí pude entrenarme para el training que da la beca Fulbright para pasar el GRE, el examen, porque para perfeccionar el inglés y poder pasar este examen de posgrado. Y después nos instalamos en Lexington y mi esposo fue a ayudarme a la instalación. O sea, siempre fue quiero decirte, un matrimonio separado con esa corresponsabilidad que significan los hijos, muy bien. Y finalmente pues regresamos después de esa etapa y justo al regresar de los Estados Unidos, cuando terminé yo en los Estados Unidos. Sí. Oye, Beatriz, nos hablas de que se casan porque ya estabas esperando, de un padre muy liberal, de una escuela laica. ¿Por qué entras al PAN? Mira, en Yucatán siempre el PAN ha sido la oposición preponderante contra el PRI, que era gobierno de mucho tiempo. Yo creo que el fenómeno Cloutier nos pegó a muchos ciudadanos, como me pegó a mí. Yo estaba en los Estados Unidos, fue la época de la campaña de Cloutier y de Cárdenas, y me preguntaban mucho qué estaba pasando en México. Se especulaba que podía ganar Cárdenas en realidad, y yo hablaba con la gente yucateca y me hablaban de Cloutier, y yo comencé a interesarme mucho, regresé, y realmente pues vi que el cambio se podía dar a través del PAN, que era el partido que en Yucatán podía hacer ese cambio. Coincide con una... Es 88, ¿verdad? Exacto, así es. Y coincide con la renovación de un rector de la universidad. Siempre el rector saliente nombraba a su sucesor y punto, como monarquía. Y en esta ocasión... ¿Como el PRI? Así es, como el PRI. Presentamos a un candidato distinto a la rectoría, que era director de la Facultad de Arquitectura, lo movimos mucho, entonces me involucré en un aspecto político que no era necesariamente tan externo. Comencé a escribir, por cierto, artículos de opinión, me recibió el Diario de Yucatán, y de ahí pasé a escribir artículos apoyando al PAN, como oposición, como el cambio que tenía que darse en Yucatán. Me vinculé al partido por distintas razones. Patricio Patrón me invita a estar en su ayuntamiento panista en desarrollo comunitario, que es en chiquito lo que ahora hago para todo el país. Y así me voy involucrando y me doy cuenta que es muy apasionante la política, porque lo que haces y lo que dices y tus esfuerzos tienen un impacto mucho más inmediato que lo que yo sentía que estaba teniendo desde el ámbito académico. ¿Y tu esposo cómo vive todas tus transiciones y tu empoderamiento? Mira, tengo que reconocerle la verdad a él. Creo que es un hombre de esta generación que me ayudó, que entendía y que le gustaba que yo quisiera estudiar y trabajar. Ahora sí tengo que reconocer que cuando me vinculo a la política hay un cambio familiar muy fuerte. Claro. Pues sí, claro. Y que fue él capaz de asumirlo, y mis hijos también. ¿Cuál es el cambio? Que ya no tienes horarios, que los investigadores, yo era profesora investigadora, pues su horario y su ritmo de trabajo casi lo establecen, ¿verdad? Que te puedes quedar en tu casa un día trabajando. Y en la política es sábados y domingos. Tenía que ir el alcalde los domingos en las mañanas a las comisarías de Mérida, y yo decía en la casa, ahí nos vemos, ¿no? Entonces sí significó un cambio, en primer lugar por la disponibilidad de horarios, pero también porque la evolución y el crecimiento mío en el ámbito político significó que la esposa y la mamá
se convirtieran en una figura pública. Ajá. Pero a ver, cuéntanos una cosa. Cuando dices, ha sido muy difícil, cuéntanos una anécdota de cuando esto se aterriza a un hecho. Por ejemplo, ¿en qué momento les fue difícil esa transición? Creo que fue paulatino, porque en la política empiezas de menos y vas a más muchas veces, ¿no? Y fue mi caso. Claro. Entonces fue paulatino, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, ha sido muy difícil. Haz de cuenta que hay un evento oficial, por decirte, el grito de la independencia en el Palacio de Gobierno, con el gobernador y todo el protocolo, y yo soy invitada. Y él no va conmigo. Yo creo que eso es difícil, mi esposo, ¿no? ¿Y por qué no va? Porque él como que me ha dejado mi espacio, como que él dice, tú estás involucrada, estas son tus funciones y esta es parte de tu función pública y yo no estoy. Tú estás viviendo en el DF, Mira, ¿dónde vives? Ahora toda la familia estamos repartidos y vivimos en todas partes, pero la casa familiar sigue siendo Mérida. Él trabaja prácticamente todos los días de la semana en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en construcción. Tiene máquinas de perforación de pozos, está en construcción, pero el campo siempre le ha gustado y lo ha hecho. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, mis hijos están en Monterrey los dos, el grande casado ya está trabajando en Monterrey, el segundo está estudiando y entonces toda la familia estamos en distintos lugares, pero nos reunimos. Y la casa familiar es Mérida. Se ha hablado de que tu esposo es uno de los deudores de Fobaproa, que tiene una deuda, algunos hablan de 42 millones de pesos, otros números que se manejan es por encima de los 50 millones de pesos. ¿Qué hay de eso? Mira, yo no sé la cantidad exacta. Sí sé que estaba en un listado del Fobaproa, eso sí lo sé. Digo, me enteré por cuando empezó a surgir esto en los medios y lo he conversado con él. ¿Ya cuando eras secretaria? No, por supuesto que no, antes. Cuando era diputada federal la primera vez, del 97 al 2000, que por cierto fue muy difícil porque ese fue un tema que votamos cuando se formó el IPAP. Lo votamos en esa legislatura y por supuesto fue un tema muy difícil para mí, como también para muchos otros diputados, pero en este caso particular por lo que tú comentas, Sabina. Entonces lo he conversado con él y ciertamente estaba en ese listado. Afortunadamente no estuvo, había como distintas clasificaciones de listados y algunos tenían hasta acción persecutoria de tipo penal, etcétera. La de él no. Es decir, sin conocer yo las condiciones precisas, sí puedo decir que no estaba dentro de una forma, pues, de deudor que significaba algo legal persecutorio, pues, ¿no? Creo que se dieron una combinación de factores. Él siempre ha sido empresario. Fue invitado a ser consejero de Banco Unión como otros empresarios locales. Creo que se dieron crisis económicas en el país que pusieron en situación difícil a muchos deudores, empresarios, y bueno, que estuvo en esas circunstancias, con la cual ha salido bien adelante porque, digo, se ha avanzado en las negociaciones, en los trámites, en los pagos, en fin, en lo que tiene que hacerse en esas circunstancias y esos casos. Banco Unión, pero como lo era parte de Banco Unión, dices. Sí, claro, consejero. Por eso es, o sea, en otras circunstancias, él hubiera sido alguien que apareciera sin mayor relevancia. Me explico, pero habían dos circunstancias. Uno, yo en la política. Claro. Y él me lo ha dicho y también tengo que ser comprensiva en ese sentido. Me dijo, si a mí me sacan en esto y en lo otro, pues no es nada más porque soy Javier Romero, es porque tú eres una política muy Javier activa. Romero de Beatriz Zavala, decirlo, ¿no? Claro que sí. Y la segunda circunstancia es que yo soy prima hermana de Carlos Cabal Peniche. Ah, eres prima hermana. Prima hermana, así que es. fue el fundador y gerente de Banco Unión. Así es, efectivamente. Entonces, pues esas dos circunstancias pues se conjuntan, ¿verdad? Y entonces por eso ha sido relevante, pero más porque usan eso para atacarme a mí. Entonces esto es como, ya en Yucatán como una canción vieja, ¿no? O sea, eso es lo que sacan y pues que afortunadamente, bueno, yo he tenido el cuidado de que
Todas mis declaraciones patrimoniales han sido públicas, aunque la ley no lo marque, pero he tenido ese cuidado precisamente por eso, porque yo sé que es la forma en la que me han atacado y que me van a seguir atacando, ¿no? Vivimos de mi sueldo, vivimos de lo que él obtiene de su trabajo cotidiano. Tenemos una sola propiedad, la casa que ya terminamos de pagar, que es una casa muy bonita y muy agradable. No es una mansión, pero tampoco es una casa humilde, ¿verdad? Entonces, a ver, nada más una pregunta. ¿Qué opinas? Me sorprende, yo no sabía lo de tu primo Carlos Cabal. ¿Qué opinas de su situación? Mira, yo en primer lugar tengo que decir que lo quiero mucho como primo, que quiero mucho a su familia, a su esposa encantadora. Y la verdad es que pues yo vi a la distancia cuando a él empezó a ir muy bien. Es un hombre muy inteligente, con toda sinceridad, lo creo porque lo conozco, muy capaz. Pero fue rapidísimo, ¿no? El encubrimiento económico. Y a mí me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque siempre lo consideré un hombre inteligente, muy capaz, que provenía de una experiencia ya empresarial, porque mi tío Carlos fue un empresario exitoso en su estado, en Tabasco, y me dio mucho gusto. Y me sorprendió mucho cuando lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando se vino abajo, cuando pues sucedió toda esta situación legal, de la cual yo no podría opinar con certeza porque la desconozco. Lo que sí puedo decir es que me dolió mucho, ¿verdad? Su situación que nos lastimó, que de alguna manera nos afectó, sin él nunca haberlo querido, pues a toda la familia, ¿verdad? Definitivamente cuando alguien es... Yo pues también afecto a mi familia como una personalidad pública ahora, ¿no? Hasta a veces me dicen primas y todos. Bueno, es que para que me den trabajo, como saben que tú eres, esperan que tú recomiendes, y si no, aunque yo lo esté haciendo bien, piensan que si no tengo las recomendaciones, que no soy lo suficientemente buena, por dar solo un ejemplo, ¿no? Entonces nos afectó él sin querer a toda la familia y nos dolió mucho. Me da gusto ahora que esté libre, que esté aquí con su familia, y yo trato de ver, y en mi relación con él, y él lo sabe, y lo he dicho, solo el aspecto familiar. O sea, somos primos y yo quiero mantener solo el aspecto familiar. Beatriz, aprovechando que estamos en un tono incómodo, vamos a la gustada sección de las preguntas del diablo. Cuando fuiste nombrada secretaria de Desarrollo Social, hubo quien opinó que no estabas preparada. Julio Volvicnik, que es un experto en pobreza, declaró a La Jornada que para ser secretaria de Estado, decía él, que te faltaba aplomo y temple. Lo estoy citando y lo vuelvo a citar. Es una mujer muy temerosa, nerviosa e incapaz de tomar decisiones, por lo que se va a amilanar a cada rato, porque va a entrar en pánico y buscará a alguien que decida por ella, porque no es capaz de hacerlo. La primera pregunta, ¿es tu amigo, Julio? Obviamente que no lo es. Y además creo que tiene una opinión absolutamente equivocada de mí. Sinceramente lo tengo que decir, porque si algo he tenido yo que aprender en política es a moderarme en mis decisiones, es decir, a ser menos audaz, a ser menos aventada porque me lo dicen, y a tener un poco más de prudencia. Entonces creo que no me conoce. Trabajamos 3 años en la misma comisión, en la Cámara de Diputados. Yo presidía la Comisión de Desarrollo Social y él era secretario por parte del PRD. Es un investigador que me han dicho con mucha probidad en su trabajo, pero sí en el ambiente de la Comisión de Desarrollo Social nunca tuvo una actitud positiva hacia el propio trabajo de la comisión, que a veces pues rayaba en la obstaculización. La actitud de él fue distinta. ¿Y te entra el pánico a veces? Mira, bueno, yo creo que todos tenemos... pues nos puede entrar un pánico escénico, ¿no? De repente estás ante las cámaras de televisión, aquí me olvido por ratos porque no veo la cámara, tiene el set muy bien puesto, ay, qué bueno, esta es una casa muy agradable, ¿no? Pero sí, pues hombre, obviamente a todos, pues en un momento dado tienes un poco de temor de que algo no vaya a salir bien, estamos expuestos a la opinión pública, nuestro trabajo, como tiene que ser, está expuesto a la opinión pública.
Y sobre todo lo que tengo en estos momentos como secretaria de Desarrollo Social es una gran responsabilidad que la siento muy fuerte, porque lo es, porque es uno de los principales retos del país y del presidente Calderón, lograr mayor igualdad de oportunidades, y mucho está sobre Sedesol, no todo, y hay partes sustantivas de otras secretarías. Eso es lo que tengo, pero temor, no. Y entonces, ¿por qué lo dijo? Sí. ¿Tienes alguna hipótesis? Pues mira, Mira, no me gusta enfocar mucho hacia las personas. Lo que yo he escuchado es que él estuvo en el equipo de transición, creo, de Vicente Fox, que se le candidateaba como un probable secretario de Desarrollo Social. Por cierto, siempre trató muy mal a Josefina Vázquez como secretaria de Desarrollo Social en sus comparecencias. Y luego, pues a lo mejor también el PRD luchó mucho porque él fuera presidente de la Comisión de Desarrollo Social y finalmente fui yo la presidenta, ¿no? No sé si tenga algo que ver. Es lo único que puedo entender, aplicar pues a esta pregunta. Bueno, salud por el trago amargo. Sí, salud. Sí. Sí. Salud. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Vamos a comer. Claro. Oye, Beatriz, entonces no eres pariente de Margarita Zavala. No. Somos muy buenas amigas. La quiero mucho y la admiro mucho, pero no somos parientes. Oye, Beatriz, ¿y tú ves alguna dimensión en esto de la crítica a tu ser mujer? Y yo creo que la tenemos más difícil en general las mujeres, en todos los ámbitos. Ajá. Porque sí es cierto siéntate. Si estamos en competencia para una determinada posición, siempre se puede considerar como desventaja el que seas mujer. Por ejemplo, un secretario de Gobernación, por decir algo. Creo que la gente, el público, los propios hombres consideran que un hombre puede hacerlo mejor, ¿no? Que tiene mayor temple, que es más hábil para las negociaciones, porque por cierto a las mujeres se nos considera malas para negociar, tanto en la iniciativa privada, en el negocio, como en el ámbito político. Y entonces hay ciertos prejuicios hacia la mujer que creo que sí pesan. Y hacia los hombres, porque uno diría que un secretario de Gobernación es más proclive a sacar el ejército a las calles. Bueno, pero eso lo decimos nosotros a lo mejor, pero también pueden decir lo contrario, que cuando se requiere a la mujer le va a temblar la mano, ¿no? Claro. Sí, es como un prejuicio social generalizado, ¿no? Yo siento que sí. Las mujeres tienen sus días, entonces es ese ciclo hormonal. Lo dicen, Beatriz. Mucho lo dicen. No. Y si un día estás, pues a lo mejor en un temple distinto, o le dices a alguien que trabaja contigo y esto no está bien y esto no me gusta, pues a estar la pobre en sus días, ¿no? Seguro. Exacto. O lo dicen o lo piensan. Cosas peores, también. O cosas peores. Sí, bueno, está menopáusica, eso. No, yo pensé en otra peor. No, yo creo que lo primero que van a pensar es que estoy menopáusica, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Y decir cuando pueden. Sí, es verdad. Exacto. Así es. Pero bueno, hay 4 secretarias de Estado en este, aprovecho, gabinete. Gracias. Tú eres una de esas 4. ¿Te parece que son suficientes? Hay que decir y reconocerle al presidente Calderón que es el gabinete con mayor número de mujeres, aunque solo seamos 4. Segundo, pues sí, bueno, podemos aspirar a que seamos más, ¿no? Como aspiramos a que haya más mujeres diputadas y senadoras, a que el Congreso sea equilibrado en ese sentido. El grupo del PAN en la Cámara de Diputados ha sido ya 2 consecutivas legislaturas el de mayor número de mujeres. Entonces, también eso hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor hay una combinación cuando tú estás buscando un perfil, porque creo que lo primero que tenemos que buscar es el perfil para una determinada actividad, y yo creo que el presidente Calderón eso hizo, y después con igualdad de oportunidades vio en ese perfil que buscaba si había mujeres o hombres, y cuando encontró mujeres con el perfil adecuado, pues nos dio la oportunidad. O sea que solamente puso las que encontró, ¿no encontró más? ¿No pudo haber buscado más? Pues yo creo que primero vio el perfil y después del perfil vio las opciones y tomó una decisión. Tomando en cuenta que también era importante tener panistas, ¿no? No siempre, porque no todos son panistas. Allá tienes, por ejemplo, a Luis Telles, tienes a Carlos Gutiérrez del CONAVI, tienes, bueno, en Coret está Juan Manuel Carreras, que está sectorizado a Sedesol, es del PRI, Salomón Cheftoriski en Diconsa,
que es del PRD o tendiente al PRD, no sé si sea militante del PRD, pero con esta tendencia. Entonces, no necesariamente que sean panistas. Yo creo que en el perfil sí se consideró desde luego la confianza en el buen hacer de la política. ¿Te parece determinante que tú seas mujer y que estés en la cartera de Cedesol? Sí. ¿Por qué? Sí me parece determinante. Porque las mujeres tenemos más ese sentido de la justicia social. En el 2012, ¿ves a una mujer en la presidencia? Me gustaría mucho. ¿Lo crees posible? Lo creo posible. ¿Y qué pasaría en cuanto al asunto de género en nuestro país? Si pasa como en Yucatán, no pasaría nada. Podría ganar perfectamente una mujer. Si hay otros estados de la República u otra población que va a considerar que por ser mujer no lo va a hacer bien, o la propia mujer, Sabina, esto es muy lamentable. Yo sí creo que existe una discriminación de la mujer hacia la mujer porque nos ha dado tanto trabajo lograr espacios y posiciones para las mujeres en general que las propias mujeres a veces sienten porque ella está y yo no. ¿Y a quién ves en el 2012 como posible candidata a la presidencia? Bueno, mira, en este momento hablar de candidaturas en general es muy difícil porque no ha terminado el primer año del presidente Calderón, pero yo sí veo de distintos partidos mujeres relevantes que podrían ser candidatas. ¿En el PRI? ¿Quién te parece relevante? En el PRI, bueno, la propia Beatriz Paredes, por ejemplo. ¿En el PRD? En el PRD, Amalia García. ¿En el PAN? En el PAN, Josefina Vázquez. Josefina no está exactamente internalizada, llamémosle así, en la vida partidista del PAN, pero es una mujer panista de convicción y de mucho trabajo en términos de los cargos que ha desempeñado, ¿no? ¿Y tú? Pues mira, yo primero volteo a ver a mi pueblo. O sea, primero la gubernatura de Yucatán. Lo que pasa es que ya no sé qué pueda pasar en Yucatán, te tengo que ser muy sincera, ¿no? Con lo que acaba de ocurrir ahora. Ganó el PRI. Ganó el PRI. Perdió el PAN. Creo que el PAN se va a levantar y se va a recuperar bien, pero creo que la lección que nos dejó esta elección es que que tenemos que trabajar mucho como partido, pero que cuando esté llegando una elección tenga que verse en ese momento cuál es el candidato o la candidata ideal que la población, ideal no va a haber, pero que, con las características mayores que la población espera. ¿Te gustaría ser gobernador de Yucatán? Sí, por supuesto que sí. Yo dije desde antes de esta elección, cuando me preguntaban, yo siempre dije, creo que los que estamos en política de un estado determinado, pues consideramos que ejercer la gobernatura en tu estado es algo aspirable y deseable. Ahora, el país, México, yo creo que va a ocurrir lo mismo. Yo creo que en estos momentos nadie es precandidato y muchos no están descartados. Y creo que habrá que ver cuáles son las condiciones de ese momento político, cuáles son los posibles candidatos de los otros partidos. Eso va a influir mucho para el perfil que requieres en la campaña. Ocurrió en Yucatán, eso, había que hacer comparaciones. Pero que puede darse. En términos de la mujer, yo creo que puede darse, que tenemos la preparación, que hay mujeres preparadas muy valiosas que han ocupado distintos cargos y que ya cada día la apertura es mayor, ¿no? Danos un ejemplo muy concreto de cómo ha determinado que tú seas mujer en el ejercicio en la Secretaría. Mira, yo creo que los hombres son un poco más superficiales en términos generales cuando ven un programa. Sí, ¿verdad? La verdad, sí lo creo. Un programa de desarrollo social. De desarrollo social. Yo creía que este programa... A lo mejor también, seguramente. Es que yo en lo general creo que son más superficiales, que las mujeres tendemos a ir más al detalle, porque yo puedo ver las reglas de operación, por ejemplo, de las estancias infantiles, que hoy son más de 1.800 estancias infantiles, pero quiero
ver, pienso en esa regla de operación, si los niños solamente pueden ser hasta los 4 años y la mamá sé que va a tener un hermanito o un hijo de 6 años, perdón, que va a estar en problemas, ¿dónde va a dejar al otro a la hora que salga? Entramos al detalle. Hasta en los programas. Es una conciencia de género. Yo creo que es una conciencia de género. Mamás. Lo que hacen las mujeres. Es una conciencia de género, claro, la doble y la triple y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí ha ayudado mucho el que sea mujer. Y otros programas que no sean tan enfocados a las mujeres, igual. Por ejemplo, el programa de migrantes 3x1. Que por cada peso que den los migrantes que viven en los Estados Unidos, el gobierno municipal da uno, el gobierno estatal otro, el gobierno federal otro, y por cierto ahora estamos añadiendo a la iniciativa privada, ha comenzado 4x1, 4+1 se le llama con Western Union, que hemos promovido con Amalia García, por cierto. Y en este programa, a lo mejor un hombre ve las reglas, dice está muy bien, cada quien da su parte, proporcional y se va a hacer la obra. Y en cambio las mujeres podemos pensar qué obra va a hacerse que específicamente ayude a un desarrollo productivo, porque las mujeres se están quedando solas en esa comunidad, porque los hombres están yendo a trabajar a Estados Unidos. ¿Qué proyecto productivo que las mujeres puedan combinar con su vida diaria ahí en esa comunidad? O sea, se fijan más en cómo aterrizan la vida cotidiana de las personas. Yo siento que sí, hasta de los hombres. Beatriz, y tenemos una primera dama que incluso no está cierta que va a usar el título primera dama. ¿Eres amiga de Margarita? Sí, me considero amiga de Margarita. Nos conocimos hace tiempo en el PAN, en labores del PAN Nacional. Hice más amistad o una amistad más cercana en la última legislatura en la que las dos fuimos diputadas federales. ¿Estuvieron en comisiones? Estuvimos en comisiones distintas, pero trabajamos mucho políticamente por los distintos temas. Bueno, ella estaba en equidad de género también, ese es un tema que a ella siempre le ha importado mucho. Y hicimos un trabajo, quizás porque compartimos visiones, dentro del propio grupo parlamentario yo creo que compartimos visiones. Ahora, seguramente ella pensó que era muy atinado que tú estuvieras en Sede Sol. Creo que sí, francamente creo que sí, pero la decisión fue del presidente. Pero habrá pesado la opinión de Margarita. Yo creo que ella debe haber dado una opinión como es natural, no solo porque sea esposa del presidente Calderón, porque también es su compañera política, porque también han sido compañeros en el PAN, porque ella fue diputada, porque ella vio el trabajo de los diputados y vio mi trabajo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, y creo que debe haber escuchado otras opiniones, y creo que finalmente él hizo un análisis, pero desde luego que yo creo que sí, como compañera política, debe haber escuchado a Margarita Zavala. Claro. Digo, ¿y eres amiga del presidente Calderón? Yo estoy en funciones de secretaria de Desarrollo Social porque él así lo ha considerado, y yo tengo que responder a él como presidente de la República en las funciones tan importantes que me ha encomendado, y que nada pueden interferir ni tienen nada que ver el que haya habido una relación previa de amistad en el Partido Acción Nacional, ni tampoco tiene por qué interferir, ni está interfiriendo el hecho de que Margarita Zavala sea mi amiga y que hayamos sido compañeras de lucha, y creo que seguimos siendo compañeras de lucha en muchas causas, en causas de equidad y género, en causas, las dos somos panistas. ¿Crees que son ciertas estas cifras tan optimistas de que entre 2004 y 2007 se batió 7% la pobreza en nuestro país? Mira, creo que sí hubo un descenso de la pobreza. ¿7%? No sé si 7%. Te voy a dar las cifras que a mí me ha presentado el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza. Y además, estas cifras nos hacen ver la importancia o el vínculo ineludible, aunque no nos guste a los que siempre hemos estado en el área social, de la economía, con el desarrollo social y con la superación de la pobreza. En el 94 hubo una tremenda crisis económica. A partir del 94 comienza a incrementarse la curva de la pobreza. Se sumaron en México 15 millones de mexicanos, pasaron a estar en pobreza. Y después, 94 ¿a qué fecha? A 96, a 97, siguió creciendo a partir del 94 y comenzó el descenso en el 99, cerca del 2000.
En el 2000 siguió el descenso. Y creo que sí, la estabilidad económica ayudó mucho, hubo una recuperación, pero también la política social, porque la política social permitió, se especializó, se focalizó muy bien, oportunidades principalmente, y se amplió el número de beneficiarios. Entonces, si tú tienes que más número de familias en pobreza reciben una transferencia económica, que significa a veces la mitad de su ingreso, más de la mitad, y a veces el único ingreso que por un mes o por 2 meses tiene una familia, pues definitivamente que sí estábamos ayudando, o la política social ayudó, estábamos los mexicanos a que se superara la pobreza extrema y la pobreza. Siguió la recuperación, fíjense qué interesante. En el 2005 llegamos a la máxima curva de recuperación, 2004, perdón, casi una década después. Nos tardamos en recuperarnos de esa crisis económica. Hubo un ligero descenso en el 2005, dice el Coneval, y se lo atribuyen a muchas catástrofes naturales en el sureste del país y donde vive la población en más extrema pobreza. ¿Y cuál es tu objetivo? Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que presentó ya el presidente Calderón. Y me gustó mucho, porque no son objetivos de CEDESOL, son objetivos de todas las secretarías que inciden en el desarrollo social. Primero, que en el 2012 en México reduzcamos la pobreza extrema en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 18 millones y más, 18 millones y medio de mexicanos que hoy están en pobreza extrema, podamos llegar a ser solo 13 millones de mexicanos en pobreza viable? Extrema. Yo creo que es viable en términos de un crecimiento económico estable y mayor al que tenemos, porque la meta es también llegar al 5%, hoy es 3.5% crecimiento del Producto Interno Bruto, que podamos llegar al 5%. Si eso va aparejado con una política social que logre vincular a la población en pobreza, que ha tenido desarrollo de capacidades con generación de ingresos, sí lo podemos lograr. Y con quienes están en pobreza extrema, que también tengan un proyecto productivo que les genere ingresos. No es trabajo de CEDESOL solo, tiene que entrar Zagarpa, tiene que entrar Economía, tiene que entrar SCT con Caminos. Estamos buscando la iniciativa privada, tienen que entrar ahí. El reto es que no solamente vayan donde está el plato servido con infraestructura. Pero a ver, yo nada más para precisar, porque el otro día estaba leyendo una declaración tuya que a lo mejor, bueno, fue sacada de contexto, en la que tú cuestionabas, me pareció, el Plan Nacional de Desarrollo y esta meta de 30%, diciendo que dependía de muchas cosas y que no lo podía prometer y que nadie lo podía prometer. Y a lo mejor muchos lo leímos como diciendo, pues la secretaria no está comprometiendo. Porque el otro día estaba leyendo una declaración tuya que a lo mejor, bueno, fue sacada de contexto, en la que tú cuestionabas, me pareció, el Plan Nacional de Desarrollo y esta meta de 30%, diciendo que dependía de muchas cosas y que no lo podía prometer y que nadie lo podía prometer. Y a lo mejor muchos lo leímos como diciendo, pues la secretaria no está comprometiendo. No. Sí, creo que fue mal planteado el contexto en el que se expresó. O a lo mejor no me expliqué bien, o el enfoque que di no fue el adecuado. Esa es la meta por la que vamos a trabajar, y vamos a trabajar con todo esfuerzo. Y necesitamos esfuerzos conjuntos, pero también necesitamos, lo que acabo de decir, una economía que se vaya a la par. Porque no hay política social exitosa en una crisis económica en donde no hay generación de ingresos para este país, en donde cierran las industrias, en donde quiebran los negocios, en donde crean muchos desempleados. Bueno, no. Entonces es lo que quise decir. Pero yo creo que sí se puede lograr. Estoy plenamente comprometida con esas metas, porque además no se pusieron al azar. Se estudiaron, se prepararon, se hizo una proyección del crecimiento económico, y yo traté de decirles, no me pongan un crecimiento económico muy alto, porque entonces me ponen unas metas que no van a alcanzarse. Y a veces me preguntan, bueno, es que van a quedar 13 millones todavía de mexicanos en pobreza extrema en el 2012. Esto, pues qué lamentable, ¿y cómo se atreven a decirlo? Bueno, creo que sería peor decirles a los mexicanos, vamos a acabar con la pobreza.
en 12 años. Bueno, no, desafortunadamente no se ve viable en estos momentos. Por eso, perdón, en esos 6 años, sí es cierto, me equivoqué, al 2012. Pero si se mantiene esa política social, ese crecimiento, que tiene que ser una política social de Estado, no del presidente Calderón, claro, sino de ¿cómo Estado. ha sido oportunidades, no? Que antes se llamaba Progresa, que antes se llamaba Solidaridad. En el 2030 sí lograríamos tener 0 pobreza extrema en nuestro país. Y qué bueno que mencionas eso, Katia, porque no debe haber empacho político. Si un programa está funcionando bien, permanece. Y si un programa nos dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, ¿lo han hecho mal? Se va o se cambia o se transforma, y hay que reconocerlo. Preferible que reconozcamos un trabajo incorrectamente enfocado, mal diseñado o mal aplicado, a que cuando lleguemos a la meta de nuestro trabajo no hayamos logrado lo que está esperando en una necesidad inmensa, un gran número de ciudadanos, inmensa al grado de morirse de hambre. Oye, ¿a ti te preocupa el pan? Hablando de preocupaciones. Sí, la por crisis supuesto. interna en el pan. Bueno, sí me preocupa, pero creo que el PAN tiene una ideología y una filosofía de trabajo que sí busca la igualdad de oportunidades, el bien común, que quizás es muy conservadora en otros aspectos como los que aquí se han mencionado. Y sí me preocupa que no se vaya a ir a la extrema derecha. Sí. Creo que todos los extremismos son malos. Valoro las izquierdas también razonables, bien planteadas, modernas. Y bueno, lo ideal es que todos estuviéramos al centro, ¿verdad? O sea, en términos, ¿tú te consideras, pero con pluralidad. ¿Te consideras a la izquierda? Últimamente, cuando empecé a ser secretaria de Estado, porque se me consideraba panista, que pensaban que era de la extrema derecha. Y por favor, no. Si un día caigo en la extrema derecha, que me lo vengan a decir, por favor, y que yo no tenga una actitud así. ¿Ya te inscribiste al Yunque? No, nunca lo haría. No sé, no lo conozco. Digo, conozco lo que he leído. La primera vez que escuché del Yunque, lo escuché de un amigo que se llama Javier Corral, panista. Y cuando me vino a decir que eso existía, pensé que estaba loco mi amigo. Después me fui leyendo y enterándome que, bueno, que dicen que sí existe. Yo creo que tiene que haber libertad de credo, de religión, de creencias, y ellos, si existen y se agrupan, tienen toda la libertad de hacerlo, pero no que busquen el poder a través de estar en un partido político o de tener causas propias dentro de un partido, que sus causas propias pues ya son expresadas y ya están explícitas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues salud. Pues salud. 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 Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y igualmente a Beatriz. ustedes por invitarme.